Gracias, Diego. 20 minutos, media hora para volcar lo que tengo en el corazón es casi un imposible. Le pido al Señor que me dé la gracia, pero cuando padres se juntan para hablar sobre la crianza de los hijos, creo que hay una fiesta en el cielo. Creo que estamos acostumbrados a hablar de teología, hablar de principios de cómo hacer la obra, y poco hablamos de cómo criar a los hijos y de nuestra función como padres. Yo voy a tratar de, en 20 minutos, media hora, son las 5:20, o sea, tengo hasta las 6 menos 10. Voy a tratar de darles un pantallazo de un viaje de todo. Yo tengo 51 años y me crié mi mamá quedó embarazada cuando papá y mamá estaban en Europa, y es ahí donde Dios le habla por primera vez a mi papá en el medio de una gira evangelística y le dice: ¿qué estás haciendo? Y mi papá le dice: estoy haciendo lo que vos me mandaste. No, yo no te mandé. Y ahí empieza un viaje tremendo donde papá abandona la gira, se vuelve a Argentina con mamá, conmigo en la panza. Así que cuando yo nazco en el comienzo, yo nazco en el 63, papá se encuentra creo que en el 66, 67 con lo de Darling. ¿Cuándo fue? En el 67, más o menos, que él estaba ahí. Me imagino que eras muy jovencito porque eras un pibe. Pero yo viví todo eso y lo tengo metido en mis entrañas. El olor de mi hogar, los sonidos, las voces de los hermanos que entraban, el ruido de la puerta de mi casa donde yo nací, me crié y viví hasta cuando me casé, cuando tenía 24 años, todavía a veces dormido lo escucho. En mi casa entraba gente a cualquier hora, a veces a la madrugada, a veces a las 10 de la mañana, mediodía. Era un ir y venir de vida espiritual. Entraba todo tipo de personas. Y yo, como decía Diego, tomaba nota de lo que veía. Y de hecho yo me convertí al Señor por esas personas que venían, porque papá me decía que yo era igual que ellos, que venían tan destruidos, y veía la transformación que Dios hacía en sus vidas, pero papá me decía: vos sos igual que ellos, tu corazón es igual al de ellos, y es cuestión de tiempo, que si vos no te decidís por Cristo vas a terminar igual. Y entonces así me convertí. Pero después, con los años, cuando ya cumplí 18, 20, 24, 26, empecé a ver el fruto de esas vidas. ¿Y qué pasaba con ellos? ¿Cómo se casaban? El primer impacto para mí fue ver cómo la mayoría de mis amigos de la juventud, del grupo de jóvenes, cuando se casaban, a veces yo decía: ¿cómo puede ser que eligió a esta chica? ¿Cómo puede ser que esta chica se casó con este muchacho? Y empezaba, y me ha tocado formar una familia en el medio de una gran prueba a la que fue puesta este mover de Dios, ¿no? No me refiero a la parte reuniones ni a la parte de teología, me refiero a la parte vida, la transferencia de la vida en Cristo a la generación que sigue, que era lo que a mí más me tocaba. ¿Por qué? Porque papá era fruto de la fe de sus padres, y a la vez sus padres eran fruto de la fe de sus padres, y ellos eran fruto de la fe de sus padres. Y podía trazar, por lo menos desde el año 1840 hasta mí, podía trazar que todos los antepasados habían transferido a la generación siguiente. Y esto yo no lo pude ver tan así en nuestro mover. Entonces, me impacta que este no es un problema que nos toca a nosotros. Es un problema que ha tocado siempre, y aún en generaciones mucho menos promiscuas y complicadas que las que nosotros vivimos. Rápidamente me gustaría que vayamos a 1 Samuel 2.
Voy a hacerlo rápido. Versículo 12 dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. En el 22 dice: Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. En el 24 dice lo que él les decía: no, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Versículo 27, y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa del faraón? Y yo te escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase ephod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Yo me suscitaré, versículo 35, un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme. Y andará delante de mi ungido todos los días. Dios estaba buscando a alguien capaz de tener una casa firme. Elí tuvo un sacerdocio importantísimo en Israel. Sin embargo, sus hijos terminaron siendo la ruina de Israel. Y la historia de Elí y de su casa es tristísima. Vamos a ir un poquito más adelante. Lo que sigue es que Samuel escucha, es un niño, y escucha un llamado y él piensa que es Elí que lo llama. Él está siendo criado en la casa de Elí. Esta es la historia de que Ana y Elcana tienen a Samuel bajo la promesa de que lo iban a entregar a la casa de Dios. Y cuando Samuel fue destetado, fue entregado en casa de Elí. Así que Samuel habrá vivido un poco la situación que vivía Elí con sus hijos, criándose en la casa de Elí. ¿Estoy diciendo bien? Y bueno, lo llama varias veces y finalmente Samuel se da cuenta que es Dios. Elí le dice, es Dios quien te está llamando. Y dice... Y vino, versículo 10, 3:10, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí que yo haré una cosa en Israel, que quien la oyere le retenirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Bueno, Samuel empieza a crecer, su ministerio empieza a ser potente. Uno dice, después de lo que vio Samuel, Samuel va a cuidar a sus hijos. Porque ustedes saben, yo no lo quise leer, pero los hijos de Elí son prácticamente eliminados por Dios, y hasta el propio Elí, y me imagino que Samuel presenció todo esto, pero fíjense acá la sorpresa. Aconteció, 8:1, que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel.
Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. ¡Otra vez! No pudo Elí criar a sus hijos como corresponde. Y ahora Samuel, que lo vio todo, inclusive vio cómo Elí se cayó y se murió y cómo fueron eliminados los hijos de Elí, ahora Samuel está viviendo la misma situación. No anduvieron, versículo 3, los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces, fíjense lo que pasa. Todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron: he aquí, tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por lo tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. No sé si se dan cuenta. Todo Israel es afectado por la manera en que Elí crió a sus hijos, ahora por la manera en que Samuel crió a sus hijos, y ahora Israel está pidiendo un rey como las demás naciones porque ya perdieron la fe en que haya una sucesión generacional, de que el sacerdote transfiera a sus hijos la carga y la bendición, porque los hijos no logran seguir tras los pasos de los padres. Entonces yo lo que quiero decir es que si a estos hombres de Dios, como decías vos recién, Diego, con tanta revelación, no había unción en estos hombres, no había una gracia sacerdotal, no había una autoridad delegada por Dios en ellos para la tarea que tenían que realizar. Sin embargo, fíjense lo que pasó con sus casas. Y ahora estamos en el siglo XXI. Y esto que vimos recién, este documental que nos muestra una pequeña ventanita de una realidad tremenda, donde los padres hemos tercerizado la educación de nuestros hijos. Los hijos ya no se crían en casa. Los hijos son criados por terceros, y no terceros bien elegidos, ni tampoco escogidos entre algunos pocos, sino los terceros que nos propone la sociedad, que no los conocemos. Ahora, yo no les voy a hablar de homeschool. Ustedes dicen, ahora viene con la historia del homeschool. No. Estos hijos que Dios nos da son nuestra responsabilidad. Ellos son una hoja en blanco que Dios nos da, esos ojos preciosos que vemos cuando nacen. Están ahí mirándonos porque están esperando de nosotros recibir todo lo que necesitan para vivir. Y son una hoja en blanco que nosotros tenemos que definir, y tenemos la responsabilidad de definir qué escribir en esa hoja y quién va a escribir en esa hoja. Pero sobre todas las cosas, tenemos que casi hipotecar nuestra vida, casi poner como meta primordial de nuestra vida que ellos tienen que conocer a nuestro Dios, y tienen que amar a nuestro Dios, y tienen que honrar a nuestro Dios. Y esta tarea está siendo cada vez más difícil. Ya era difícil en el tiempo de Elí, en el tiempo de Samuel. Hoy es cada vez más difícil. Estamos ante una sociedad que les enseña todo lo opuesto, los medios de comunicación, los medios de socialización que tenemos hoy. Todo está en contra del mensaje que nosotros tenemos que enseñar. Entonces tenemos una tarea para faraones, no sé, para personas sumamente determinadas. No sé qué porcentaje, no me acuerdo que dieron, pero mientras yo estaba allá, se hablaba de que el 99% de los hijos de creyentes de las iglesias evangélicas, cuando llegaba la edad universitaria, se apartaban del Señor y no volvían nunca más a la iglesia. Yo vivía en Lexington, en una ciudad
que era en el momento que yo viví prácticamente 9 años, era la ciudad con más iglesias evangélicas per cápita en el mundo. Era como el corazón de la obra evangélica, donde se podría decir, ahí se puede medir el éxito de la obra hecha por la iglesia. Yo estaba en el barrio y el domingo a las 8, 9, 10 de la mañana vos veías como prácticamente el barrio quedaba vacío, porque todo el mundo iba a la iglesia. Había más pastores per cápita que ninguna otra ciudad del mundo. Es probable que todavía sea así. En cada cuadra había por lo menos 3, 4 iglesias y había mega iglesias también. Yo una vez fui a una iglesia donde en Lexington, que era una ciudad del tamaño de Bahía Blanca, para que se den una idea en tamaño de población, vos entrabas a la reunión y había un contador que cambiaba el número de cuánta gente había dentro de la reunión. Y también había otros tableritos que yo al principio no sabía qué eran, pero me fueron explicando. Por ejemplo, de repente aparecía un número titilando 454. Y alguien enseguida se levantaba y era que su hijo estaba en la guardería y tenía la pulserita 454, que coincidía con la del papá, entonces el papá sabía que tenía que ir a buscarlo porque lloraba. Y también había una parte arriba que tenía todo un sector para madres con bebés lactantes, que era pruebas sonoras. Si el bebé lloraba y lloraba y lloraba, no molestaba a nadie. Ella estaba ahí con aire acondicionado, con doble vidrio. El sueño del pibe. El problema es que cuando cumplen los 18 años, esos chiquitos que tienen la pulserita y que están ahí llorando, y que no nos hagamos nosotros los santos, porque nosotros no tenemos ni siquiera la bendición de tener el doble vidrio, pero nos pasa lo mismo. O sea, uno cuando usa este discurso fácilmente puede caer en la locura de pensar, bueno, nosotros no tenemos toda esa tecnología y no nos va a pasar eso. Y si hacemos lo mismo, con vidrio o sin vidrio, vamos a terminar igual. El asunto es que los hijos que nosotros tenemos, cuando cumplan 18, 19, 20 años, especialmente cuando tienen la edad ya de casarse, en ningún momento tengan duda de quién es Dios. Tienen que vivir en un hogar que ame ese hogar tanto, la presencia y la vida de Cristo. Ese hogar debe vivir en el Espíritu todo el día. Y a la vez lo tienen que presenciar, porque si no están nunca y solo vienen a dormir, tampoco lo van a presenciar. Pero tenemos que hacer algo que haga que los chicos no quieran otra cosa. Tenemos que estar saciados nosotros para esto. Lo que habló ayer Víctor, ustedes no estaban la mayoría, pero habló de la plenitud del Espíritu y el movernos en el Espíritu y el hacer la obra en el Espíritu y el estar saciado de Cristo, lo cual me deja sin hambre ni sed de ninguna otra cosa. Y los chicos saben si tenemos hambre y sed de otra cosa. Los chicos se dan cuenta si hay algún elemento, algún factor que nos apasiona más que estar delante del Señor, de tener comunión con Él, de amar su palabra. Un hogar que está viviendo en el Espíritu, donde el esposo y la esposa se tratan con cariño, donde la palabra de Dios es vivida. Yo no digo que no hay problemas, yo no digo que no hay circunstancias que hay que arreglar, que hay que reparar. Esto me pasa a mí, te pasa a vos, le pasa a cualquiera. Pero el ambiente de nuestra casa tiene que ser un ambiente donde es lindo estar, donde los chicos quieren venir corriendo. Yo me acuerdo que yo estaba a las 10 de la mañana en la escuela y yo pensaba, tengo que esperar hasta las 12, hasta la 1 para volver. Y me inventaba cualquier historia, me hacía el enfermo, me iba a preceptoría y me llamaba papá y al rato me venían a buscar, parte de enfermo, y ya me iba poniendo bien en el camino a casa y le decía, papá, yo te acompaño, ¿dónde vas ahora? Yo quería estar con él. No se me ocurría mejor lugar en la tierra que estar con mi viejo. Y
Y donde él fuera yo quería ir y lo acompañaba a los viajes. La escuela obviamente no me iba muy bien. Pero yo mamé de estar al lado del que Dios me puso. Y era medio como Jacob, que hacía triquiñuelas para zafar y para poder acercarme a él. Pero esta fue una de las razones por las cuales yo después terminé diciendo, mis hijos los voy a meter en esto. Yo no lo podía soportar y ellos lo van a vivir. Pero ¿cuál era el punto? Papá estaba en el espíritu. Daba gusto estar al lado de él. Él estaba siempre sonriente, siempre estaba predicando la palabra del Señor. A veces llegaba a casa y se encontraba con situaciones complicadísimas, la mayoría creadas por mí, porque yo no era nada fácil. Y papá, con un espíritu de gozo y de alegría, trataba cada situación como si se tratara de algo cómico, algo lindo. Y resolvía las cosas en paz, las resolvía con gozo. Las resolvía en el espíritu. Yo tengo 2 hermanos, Mónica y Alex. Nunca, jamás alguno de los 3 se nos ocurrió irnos al mundo. Nunca. Por más tentación que hubiera fuera. Porque nos enseñaron que el reino de Dios es posible y que es una realidad. Entonces, yo lo que digo es que no se trata de hacer escuela en casa. Se trata de plantar el reino de Dios en casa. Se trata de vivir en el espíritu. Yo siempre digo que hay 4 cosas que tiene que tener nuestro hogar. Ustedes ya me escucharon a mí. Nuestro hogar tiene que estar siempre lleno de un ambiente que honra, venera el nombre de Dios. El nombre de Dios, la presencia del Señor tiene que ser lo más amado en la casa. Además, esa honra, ese respeto, esa estima al nombre de Dios se tiene que manifestar en primer lugar en una honra, en un respeto, el esposo con la esposa y la esposa con el esposo. Si yo digo tengo esta honra con Dios, pero yo no la tengo con mi esposa. O si yo con Dios soy una esposa, pero cuando tengo que tratar a mi marido lo trato despectivamente, tengo una boca filosa. ¿Será verdad que tengo una honra grande al nombre de Dios? Nosotros tenemos que medir nuestra espiritualidad. Y nuestra honra a Dios la tenemos que medir sobre todo por la manera en que nos tratamos esposo a esposa, esposa a esposo. Eso es lo que ven los chicos. Los chicos no ven tanto cuando abrís la Biblia. Yo conozco padres que agarran y hacen unos devocionales que son increíbles. Pero los hijos se le van al mundo. Cuando tienen 13, 14 años no pueden sufrir el devocional. No pueden sufrirlo, están como Isaías 1, que dice, harto estoy de estas fiestas solemnes que ustedes tienen. ¿Por qué? Porque no condice ese devocional con el trato que tienen los esposos entre sí, con el ambiente que hay en la casa. Entonces no es con devocionales que los ganamos. Los vamos a ganar con una honra al nombre de Dios que se manifiesta en una vida en el espíritu, que se manifiesta a su vez en un trato entre esposos que manifiesta esa honra a Dios. Amén. Ahora hay una tercera cosa, y es que esa honra que yo digo que tengo por Dios y que ahora se la demuestra a mi esposa, la tengo que tener por mis hijos. Mis hijos son el tesoro más precioso que tengo. Cuando vos ves un montón de policías alrededor de un camioncito, hay uno que está en la esquina con una itaca, y es porque es un camión de caudales, porque lo que más se cuida en el mundo es la plata. Pero en el reino de Dios, lo que más cuidamos son estos seres angelicales que Dios nos ha dado, que se llaman hijos. Y nosotros tenemos que, así como hace el mundo con el dinero, con las posesiones, que no sé para qué sirven,
Nosotros tenemos que cuidar así a nuestros hijos. Y ellos lo saben. Ellos saben si yo tengo una tarea ardua de criarlo o si estoy embelesado con ellos y deseoso de estar con ellos. Si llego a casa corriendo porque quiero saludarlos, porque quiero estar con ellos o porque, bueno, me toca la tarea de padre, ahora tengo que pasar tiempo con mi hijo. Ellos lo perciben. ¿Cómo es Dios con nosotros? Dios se pasa la vida buscando una relación con nosotros. Manda a su Hijo a morir en una cruz para volver a reconciliarse con nosotros, haciendo Él el camino. Y nosotros como padres, ¿cómo somos con nuestros hijos? ¿Deseamos pasar tiempo con ellos? ¿O somos la ley? Somos Moisés, que viene acá se hace así, acá se hace allá, y en esta casa se maneja de esta manera. Y los chicos están llevados por un montón de reglas, por un montón de cosas, pero hay una cosa que falta. Falta cariño, falta amor, falta ganas de estar juntos. Papá se nos tiraba en el suelo y nosotros nos tirábamos arriba y empezaba a correr por toda la casa. Nosotros teníamos una forma de dar toda una vuelta entre el garage, la cocina y el living, que quedó yo creo que marcado todos los pisos ahí, porque nos corríamos, nos jugábamos a la escondida. Yo escuchaba la puerta de casa. Y yo ya me iba a esconder, porque yo sabía que él me iba a buscar y no me iba a encontrar. Y cuando me encontrara, yo iba a salir corriendo y él iba a venir corriendo atrás mío. Era un juego de todos los días. Y por supuesto que cuando él abría la palabra era bastante aburrido, pero me la aguantaba porque quería estar al lado de él. La palabra vino por el magnetismo que yo tuve hacia él, que fue mi mejor amigo, hasta que murió cuando yo tenía 46 años. No fue un hombre que venía con reglas, que venía con... Hay muchos padres hoy que tienen unas reglas maravillosas, pero nadie quiere estar al lado de ellos. Bueno, amor a Dios, honra al cónyuge que tenemos al lado, honra a los hijos y hay una más, honra a los hermanos. Esa honra que yo digo que tengo por Dios, la tengo que tener por mis hermanos. Mi casa tiene que ser un lugar donde cuando entra un hijo de Dios, es como si entrara Jesús. Y deseo estar al lado de los que aman a Jesús. Busco la comunión de ellos y mis hijos me ven, que no es una cuestión fabricada. Bueno, tengo la reunión de grupo casero, 8 de la noche, vienen los hermanos, a las 10, gracias a Dios, se van. No, ellos saben que tengo pasión por los hermanos. Saben que tengo pasión por pasar tiempo con ellos, por tomar mate, nos hablamos por teléfono, nos encontramos, salimos juntos. Y esto se marca en los hijos de una manera indeleble, no hay forma de sacarlo. No hay forma de sacarlo. Esto es criar hijos. Criar hijos no es asegurarnos que cuando terminan la primaria aprueban con una buena nota y cuando terminan la secundaria, eso, qué pavada, por favor. Como si eso garantizara algún tipo de éxito. El éxito en la vida está garantizado cuando alguien teme a Dios y ama a Dios y guarda los mandamientos de Dios y está catequizado y entrenado en el conocimiento de Dios. Ese es el éxito que tenemos que buscar de nuestros hijos. Después, si hacen una carrera, si tienen un consultorio, si después trabajan de ingenieros o si se van de misioneros a la India, eso dependerá de lo que Dios quiera. Pero mi base, el encomendamiento que Dios me dio es estas palabras que yo te mando hoy, se las enseñarás a tus hijos y a tus hijas, estando en el campo, estando en el camino, estando en la ciudad. Las vas a poner como dinteles sobre las puertas. ¿Qué lugar había para todo este esquema actual hoy, donde los chicos parece que se los llevan 8 horas por día para lavarles el cerebro? ¿Con qué? Porque no saben ni leer ni escribir cuando van a la universidad. Y en el camino hipotecamos nuestra paternidad. 1 minuto queda. Solo les doy el título de lo que seguiría.
esta sociedad en estos 40 años, donde nosotros pasamos de ser cristianos tradicionales o nominales, donde teníamos un entendimiento vago de lo que era el reino de Dios, de repente vino la revelación. Y en ese momento que vino la revelación, yo estoy convencido que el proceso de restauración de las verdades que vino en Argentina en el año 67 vino porque venía la más grande hecatombe humana de la historia de toda la raza humana. Desde el año 68 en adelante aparecieron los más grandes cambios sociales que existieron en la historia de la humanidad. Desapareció la familia nuclear, apareció el feminismo y desapareció por completo el rol tradicional de la mujer, desapareció el rol tradicional del hombre y hoy estamos en una Babel y en ese proceso se nos dio un arca. Una de las cosas maravillosas que ha tenido este mover de Dios es la enseñanza respecto de los roles del hombre y de la mujer y respecto de la crianza de hijos. Y yo creo, hermanos, que más allá de que la enseñanza es correcta, tenemos que revisar nuestra masculinidad y nuestro rol como mujeres en la iglesia. Dios nos llama a volver a abrazar el rol que Dios nos había dado y que la sociedad nos ha querido sacar. Pero este es otro tema. Las mujeres hoy están inmersas en una cultura que les grita por los cuatro vientos que la única manera de realizarse es haciendo esto, haciendo aquello, yendo a la peluquería, teniendo una carrera. La última cosa que le aparece a la mujer en la lista es criar hijos. Encima hay un espíritu violento que se ha metido dentro de las mujeres que por haber sido quizá, y con toda razón, maltratadas en el pasado, ahora la mujer está como caminando arriba de la cabeza del varón y no tiene ningún respeto por la autoridad, no tiene honra, no tiene la gracia, este espíritu afable y apacible que Dios le pide a las mujeres. Y los varones, como no sabemos lidiar con eso y como venimos de una cultura tan contraria, de haber sido machos, de haber pisado cabeza, de haber hecho cualquier cosa, nos hemos vuelto una cosa diferente a lo que Dios espera de un hombre. Dios nos haga a nosotros hombres y mujeres conforme al corazón de Dios, que le podamos dar a nuestros hijos una imagen clara de lo que significa ser varón, de lo que significa ser mujer, conforme al plan de Dios. Amén. Ahora, haciendo esto no nos va a ir mal. Obviamente no deleguemos en nadie, ni en la iglesia, ni en la escuela, ni en nadie. Nosotros tendremos que dar cuenta. Es a Elí a quien Dios le dice, esto hiciste mal. Y es a Samuel a quien se le viene encima todo por no haber hecho el trabajo con sus hijos. Pero no nos va a ir así a nosotros, amén. Vamos a cuidar a nuestros hijos, vamos a sembrar en ellos el corazón, vamos a reflejar el corazón de padre y de madre que Dios nos ha dado. Cuando Él crea a Adán y a Eva, los crea padre y madre. Les da la capacidad de engendrar hijos y de esa manera participar en la mayor gloria que hay en el universo. Ser papá, ser mamá. No deleguemos esto nunca. Nunca lo pongamos en segundo o tercer plano en la lista, porque es lo que somos. Somos padres, amén. En el momento en que tenemos un hijo, somos padres. Padres con mayúscula que debemos reflejar no nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios y transmitírsela a nuestros hijos. Amén. Que Dios nos dé la gracia.